ver Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Listo para conversar con nosotros Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura Productiva y Tierras. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, buenos días. Vamos a comenzar hablando del tema referendo revocatorio. El alcalde Jorge Rodríguez ha dicho que la oposición no quiere revocatorio, sino que pretende más bien reeditar la violencia para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, voceros de la oposición insisten en que quieren que el mecanismo se lleve a cabo y que la denominada toma de Caracas, convocada para el 1 de septiembre, va a ser una jornada pacífica, dicen ellos, que solo pretende que el CNE dé la fecha para la recolección del 20% de firmas. ¿Usted qué piensa? Bueno, primero que la oposición está ratificando un instrumento que la Revolución Bolivariana creó en el marco de la Constitución del año 99, que es el referéndum. El referéndum en sus distintas expresiones. Lo interesante sería saber si solamente de esa Constitución la oposición se agarra o toma los elementos que más les conviene, si realmente hay un respeto importante a la Constitución de parte de ellos. Yo lo que creo es que tienen que ceñirse a lo que dice la Constitución, y eso es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, y es lo que está haciendo el Gobierno Nacional también. Asirse a lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que plantea, entre otras cosas, estos instrumentos democráticos, ejercicio democrático, y por otra parte también la autonomía de los poderes, que es allá donde está la gran contradicción, donde ellos no son capaces de reconocer la autonomía y el funcionamiento de los poderes y pretenden, sobre la base de una sola instancia de poder, que en este caso es el poder legislativo, querer gobernar todo el país. Eso no podemos aceptarlo, pues. Ministro, la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado del que se desprenden afirmaciones como que la ciudadanía está sometida a una situación extrema, que el diálogo es factible, pero solo en igualdad de condiciones y con el propósito de buscar soluciones. También reza ese texto que el referendo revocatorio es una respuesta a la incapacidad del gobierno para dar respuestas. Hay una contradicción en ese planteamiento también, porque ellos están planteando igualdad de condiciones. Nosotros estamos hablando de un referéndum que no tenga condiciones. Vamos a ir sin condiciones al referéndum, solo vamos a emitir lo que establezca la Constitución y las leyes, y de esa manera, con toda seguridad, habrá ejercicio democrático pleno. Eso por una parte. Por otro lado, tú no ves absolutamente en ningún lado qué propuesta de verdad al país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, tiene la oposición. Desde el punto de vista económico tiene la oposición. Simplemente es un capricho de una visión de la política que ellos tienen, de ir a un mecanismo de violencia, porque ya quieren convertir al referéndum en un mecanismo de violencia para tratar de procurar una salida. Pero ¿por qué no le plantean al pueblo cuál es el planteamiento que tiene la oposición si, supuesto negado, funcionara el referéndum y fuese favorable a ellos? ¿Cuál es la propuesta de salida que tiene la oposición para el país? ¿Por qué no se ha incorporado a las mesas de trabajo que estamos haciendo en el Consejo Nacional Productivo? ¿Por qué no se ha incorporado a las mesas de diálogo? ¿Por qué no se ha incorporado a hacer propuestas? ¿Por qué no se ha incorporado a fortalecer las leyes de sostenimiento de los programas sociales del Gobierno Nacional, que son para todo el mundo? O sea, ustedes te plantean un llamamiento a un diálogo, te plantean una posible salida, pero la condicionan. Ellos mismos están condicionando el tema de la propuesta que están haciendo. Entonces, ahí hay una contradicción que yo creo que pasa porque se pongan de acuerdo y ver quiénes son los que quieren dialogar y quiénes son los que no quieren dialogar. Uno de los aspectos que ellos incluyen en la situación extrema es el desabastecimiento de alimentos. Ya entrando en materia del despacho que usted representa, ¿cómo está actualmente la producción del campo? Mira, las consecuencias de la situación de abastecimiento en el país las hemos debatido de manera suficiente. Nosotros hemos focalizado el esfuerzo en los 20 rubros básicos que atienden la dieta diaria del venezolano. De esos 20 rubros donde hemos tenido dificultades, yo puedo decir ahorita con toda honestidad y con toda responsabilidad que en 10 de ellos, en 10 de esos rubros, comparados con los 2 mejores años de consumo del país, que fueron el año 2008, el año 2014, mediando la cantidad de consumo per cápita diario de los venezolanos, nosotros podemos decir que en 10 de esos 20 rubros hemos logrado estabilizar e incluso
incrementar el consumo de alguno de ellos. Entre otros el de la harina precocida, por ejemplo, entre otros. Y hemos tenido dificultad para seguir avanzando en 9 rubros que todavía siguen con permanencia muy baja en los anaqueles y en las despensas de los venezolanos, y un rubro que se ha mantenido estable, que ni sube ni baja, que está allí. Ese es el balance que tenemos hasta ahora. Ahora, ¿a qué se debe y cuáles son las dificultades que nos falta por solventar? En primer lugar, el tiempo que el venezolano tarda en adquirir ese producto. Ese es un elemento que tenemos que atender con mucho más fuerza. El otro elemento tiene que ver con los precios en los cuales los consumidores están accesando a ese producto. Las vías informales pareciera que están rebasando las estructuras de distribución, tanto pública como privada, y eso, bueno, ha hecho una alteración importante en los precios, ¿no? Entonces, allí hay un elemento que tenemos que atender. Y el otro, que tiene que ver con materia prima necesaria para atender la elaboración de otros productos, que en esta oportunidad hemos venido incrementando esa materia prima, y por eso hemos visto un repunte importante, sobre todo en el mes de junio, que se ha venido reflejando, no solo en los supermercados, en los centros de distribución, sino también en los puertos, pues que, bueno, mientras esperemos la cosecha, estamos trayendo la materia prima que nos hace falta para atender la agroindustria. Lo vimos recientemente en el maizal, en el estado Lara. Justamente el rubro maíz sería uno de los más demandados por los consumidores. Así es. ¿Cuánto tiempo transcurriría? ¿Qué se está haciendo puntualmente para devolverle la normalidad al rubro maíz? Mira, en el caso del maíz, estamos hablando que este año tuvimos una siembra muy importante en maíz amarillo, que era un rubro que históricamente estaba por debajo del maíz blanco. Sin embargo, tuvimos una merma en la siembra de maíz blanco, pero al final del juego, los resultados del balance en maíz está en el orden, este año la cosecha estimada con lo que se sembró, 203.574 hectáreas de maíz blanco y 322.921 de maíz amarillo, estimamos una cosecha cercana a los 2 millones de toneladas, 2 millones de toneladas solamente en maíz. Hago la salvedad, repito, que un poco más bajo en maíz blanco, mucho más alto en maíz amarillo. Esa cosecha pudiera estar iniciándose los primeros días de septiembre, la primera quincena de septiembre arranca el maíz que se sembró en mayo. No olvidemos que ese maíz se ha venido sembrando de manera faseada como consecuencia del comportamiento de la lluvia, y pudiéramos tener cosecha de maíz las primeras semanas de mayo hasta el mes de octubre posiblemente, que ya comenzaría el ciclo norte-verano. Ministro, aquí en Venezuela, dependiendo de la naturaleza, tenemos ciclos de siembra. ¿En qué ciclo estamos actualmente y cómo se está atendiendo esto, tomando en cuenta que los productores agrícolas presentan quejas como el acceso a los productos químicos, a las semillas, a cómo preparar la tierra? Fíjate, estamos en la mitad del ciclo de lluvia o ciclo invierno que llamamos nosotros, que nos da una tregua en este mes, que es el llamado ciclo agostero, pues que hay una tregua de la lluvia en donde los productores aprovechan para sembrar parte de lo que dejaron de sembrar por X razones, conscientes de que pudieran tener rendimientos un poco menores a los convencionales. Ya en la última reunión que sostuvimos con Fedeagro, por ejemplo, ellos asumieron el compromiso de incorporarse con 420.000 hectáreas que están dispuestos a sembrar en este periodo, que completaría parte del ciclo invierno e iniciaría el ciclo norte-verano, que comienza en octubre. Ciclo invierno está abril-octubre, en octubre comienza el norte-verano, que es prácticamente octubre-mayo, que comienza allí ese periodo de sequía, pues que es el que llamamos nosotros norte-verano. En este momento estamos en el proceso agostero, en donde ya vemos un maíz bastante maduro, un arroz bastante fortalecido, hay cosecha, siembra de maíz que está apenas en fase de germinación, otra que está en una etapa intermedia, es decir, que vamos a tener prácticamente todo el año siembra y cosecha prácticamente de manera simultánea, lo que nos hace pensar que esta cifra de 1.964.296 toneladas estimadas que tenemos allí, pudieran rebasar esos 2 millones, tanto en maíz como en arroz, y poder alcanzar una cifra promedio en cereales de 2.500.000 toneladas, que nos vendrían a dar un volumen superior al año 2015, que no fue un año bueno en la agricultura. El año 2015 fue un año bastante precario,
pero que este año ya los numeritos apuntan a que va a ser un poquito mejor que el año 2015, a pesar, repito, de las enormes dificultades, como usted lo señalaba, en el caso de los agroquímicos, en el caso de las lluvias que tuvieron comportamientos también inadecuados. Este año la lluvia se afianzó en Portuguesa y Barinas y bueno, prácticamente frenó la cosecha en estos dos estados que concentran la gran masa de siembra en maíz y arroz. Y está favoreciendo a Guárico, que posiblemente sea como que la tabla de salvación este año, porque Guárico está lloviendo bien y los productores están bien motivados para sembrar. Segundos finales, ministro, para que nos diga, ¿se están tendiendo puentes, ya que mencionó a Fedeagro, con el sector privado? Y lo otro, ¿sería posible hablar de algún lapso? Un mensaje a los venezolanos para saber en cuánto tiempo sería posible corregir las distorsiones que hay en el abastecimiento de alimentos. Mira, nosotros tenemos una meta de 6 meses que el compañero presidente Nicolás Maduro nos ha dado en el marco de esta gran misión de abastecimiento soberano, que tiene pues su fecha de evaluación el 31 de diciembre y que ha visto los resultados en este mes y 15 días que tiene en marcha la gran misión, ¿no? Una gran misión que no solo ha focalizado su esfuerzo en ordenar el sistema económico nacional, especialmente el agroindustrial, el de los fármacos y el de los útiles de limpieza, de higiene personal y del hogar, que bueno, que está mostrando sus resultados importantes. Y con el caso del sector privado, nosotros hemos tenido permanentemente vínculos de enlace con ellos y ahora estamos afianzando mucho más esos vínculos, no solo con ellos, sino también con el sector campesino y con el poder comunal, que este año va a tener una cosecha récord. Usted mencionaba el caso del maizal y el caso de Santa Lucía también en el estado Yaracuy, el maizal, el Lara y Santa Lucía en Yaracuy, que van a tener una cosecha extraordinaria, para poner 2 ejemplos solamente. Ministro, muchas gracias por esta conversación. Despedimos así entrevista a Venevisión con Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura Productiva y Tierras. Regresamos contigo, Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden.